La verdad es que estos ejercicios del Parlamento abierto, en mi opinión, son una simulación. Por ciertos nombramientos, pues pareciera que sigue esta continuidad, ¿no? Tenemos un poder legislativo que está cooptado, o sea, que no es independiente, que los partidos políticos obedecen al presidente. Y si va a esconder la corrupción de sus amigos, pues es una lástima. Yo creo que su intención sí es el seguir detrás del poder. O sea, ¿sigues un Andy 2030? Yo creo que sí. Digo, ya participan tras bambalinas, ¿no? Amigos, bienvenidos al programa de los Jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy nos espera un gran programa, tenemos a una gran invitada que ustedes quieren mucho, que ven todos los lunes en Cenando. Georgina Gagiola, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación, ya se me hizo por fin. Ay, no, a nosotros. Por fin, Manuelito. Sí. A nosotros, no, nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Y antes de empezar el programa de hoy, nada más, les pido por favor que nos ayuden como todas las semanas compartiendo el programa, dándole like, porque así YouTube registra que es un programa que vale la pena y lo comparte, pero especialmente, por favor, ayúdenos compartiéndolo entre los jóvenes de 18 a 30 años, por favor, a todos los primos, sobrinos, hermanos. Vamos por... ¿Qué? 10,000 likes, 15,000 likes. 18,000 likes. 18,000 likes. Ok. Y los jóvenes de hoy que nos acompañan, es un gusto que estén aquí. De este lado tenemos a Dylan Pizaña. Dylan, bienvenido. Ay, Benito, muchas gracias. Feliz de estar aquí y pues hay muchas cosas que comentar. Esta semana estuvo buenísima en noticias y pues estamos por tener una nueva presidenta, pues vamos a ver cómo nos va a ir con estas presentaciones de gabinete y más. Exacto, viene un gran programa. Y de este lado tenemos a... ya no eres. El joven más joven de los jóvenes atípicas. El segundo ahora. Que luego sigue reclamando su título, pero bueno, Carlos Moris. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Feliz, digo, después de ese resultado que tanto nos dolió regresar. ¿No habías venido casa. desde entonces? No. Híjole. Y bueno, pues venir sí se siente, digo, me acuerdo cuando veníamos a decir, vamos a ganar y hoy vengo a decir, ahora vamos a resistir. Oye, qué bonita reflexión, me gusta, muy bien. Pues a eso, a resistir, a transformar y a ver qué nos depara el futuro. De eso se trata un poco este programa. Y bueno, pues ya de una vez vamos a entrar porque como dijo Dylan, tenemos una semana muy ocupada, tenemos que entrar a los temas de una vez. A ver, a finales de la semana pasada ya empezamos a ver, Georgina, en los parlamentos abiertos para la reforma al Poder Judicial, ¿no? Esta reforma que va a ser la primera del Plan C, que además muchos advierten probablemente la más peligrosa. Y vimos, pues, discursos muy polémicos, por no llamarlos muy poco afortunados, ¿no? Vimos el discurso de Saldívar, que estaba diciendo que pues la Corte ya no ayuda al pueblo, sino que ayuda a las élites. Incluso un día después vimos a Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria, pidiendo la renuncia de Norma Piña. ¿Tú cómo ves estos discursos, estos atrevimientos de estos ministros, en el caso de Saldívar, exministro, pues arremetiendo contra Norma Piña, contra la Corte, que ellos forman parte de la Corte? Pues mira, me parece una falta total de imparcialidad, que es el principal requisito para ser ministro de la Corte, ¿no? Para poder dar, otorgar, sancionar la justicia, pues uno no puede tomar partido, ¿no? Y obviamente Saldívar, pues ya conocemos que pues tomó una decisión personal, sus motivos personales son más importantes que la justicia, que el puesto, que la responsabilidad que tenía ante todos los mexicanos. Y bueno, de Yasmín Esquivel, pues qué te puedo decir, o sea, si empezó transando con su tesis y luego él exigió a la UNAM que no se pudiera hablar más del asunto, que no se hiciera una comisión para investigar si plagió o no la tesis, imagínate qué podemos esperar de alguien así, ¿no? Quien ha mentido sobre su propia profesión, que nos ha mentido a todos, pues qué podríamos esperar. Pedir la renuncia de Norma Piña, pues ya no, a mí no me causa ya ninguna sorpresa, ¿no?, de esta señora. Claro, y además Saldívar es un irresponsable porque él se vio beneficiado por el sistema. O sea, él al final llegó como ministro de la Corte por medio de la elección que existe actualmente para nombrar a los ministros de la Corte,
que pasan por el Senado, que las propone el presidente de la República, que pasan por el Senado y llegan a ministros de la Corte. Y no solo eso, también se vio beneficiado por el sistema para llegar a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hoy él dice que siempre ha servido a otros intereses. Pues entonces que nos diga a qué intereses ha servido cuando él presidió la Corte, porque entonces si él habla que la Corte es corrupta, el Poder Judicial es corrupto, pues él presidió el Poder Judicial de la Federación, entonces él está hablando que había corrupción con él como presidente de la Corte, y que nos consta a todos. Bueno, y que eso ya se probó además, o sea, la corrupción, la presión que él ejercía sobre ciertos jueces, etcétera, es algo comprobado ya. Arturo Saldívar es el traidor más grande que ha traído la justicia en México, y ya lo vimos. Arturo Saldívar es corrupto, es traidor, es lo peor que le pasó a la justicia. Y hoy vemos a un exministro, expresidente, que dice que solamente la Corte no fue corrupta cuando él era presidente. Sí, claro. Ahora también, él estaba en un foro que no tenía ni por qué estar. Lo primero, no tenía ni por qué estar. Él habla de la Suprema Corte y todavía recibe un sueldo de la Suprema Corte. Él renuncia diciendo que por motivos de causa mayor. ¿Cuál es el motivo de causa mayor? Que se vendió, que se hincó al presidente López Obrador, que se hincó al poder, que no pudo más. A ver, él se hincó seguramente para que no le sacaran todos los actos de corrupción, y ya se lo sacaron. Fue un ministro corrupto. A ver, la Corte no es perfecta, y hay que decirlo. Hay muchas cosas que mejorar. No, pues no, ve a Lenia Batres, o sea, claramente Lenia, Yasmín Esquivel. O sea, digo, creo que hay mucho que mejorar en la Corte. Pero, y en la Suprema Corte en general, o sea, creo que es mucho más que todo esto, ¿no? Pero hay que verlo desde una perspectiva de... Se creó hace más de 30 años para que se eligieran los mejores perfiles para que estuvieran ahí. Ellos no le tienen por qué, primero, hacer campaña ni deberle nada ni al crimen organizado, ni a los partidos políticos, ni al Poder Ejecutivo, ni al Legislativo. Ellos a lo único que le deben es a la ley y a la Constitución. Si los pones a hacer campaña, ¿qué es lo que quieren hacer? Vamos a tener una Lenia Batres, ¿no? Que no sabe nada de lo que dice. Y a ver, primero, que cada quien se dedique a lo que debe de dedicarse. Yo soy una militante de Morena que puede dedicarse a la política, pues que dedique a la política, pero no a la justicia. Necesitamos jueces, necesitamos ministros de carrera, gente preparada, gente que esté lista para defender a la Constitución, y que no importa, a ver, la justicia no siempre es buena para todos, ¿eh? Y el presidente os ha nombrado 1000 veces como traidores a la patria, como lo peor que le ha pasado cuando, por ejemplo, lo del Plan B, lo del Tren Maya, pero cuando dijeron lo de los libros de texto dijo, bien, bravo por la Corte. Entonces, ¿qué significa? Que cuando van a ayudarle, según él, todo está muy bien. Hoy vemos que el presidente y ahora Claudia quieren destrozar la Corte, y no les conviene, porque las inversiones en estos 3 años, en los primeros 3 años de Claudia, si llegan a pasar, en primera no debemos ni por qué, perdón que ya me extendí, pero no deberíamos ni siquiera por qué decir, ya pasó. Con la sobrerepresentación les hacen falta 3 senadores. Como dije al principio del programa, vamos a vigilar a cada uno de los opositores por los que fueron votados para ser opositores. No nos importa quién sea, ¿eh? Si es dirigente, exdirigente, exgobernador, no nos interesa quién sea. Hoy están en el Senado y van a estar en el próximo Senado para representar a la ciudadanía que votó en contra del gobierno de Andrés Manuel, de Morena, del Claudia, del Plan C, de todo esto. Ellos tienen que resistir. No importa de dónde vengan, ellos tienen que responderle a la ciudadanía que votó por ellos, y vamos a estar vigilándolos. Desde ahorita se los decimos, no han entrado, pero vamos a estar vigilándoles cada uno de sus pasos. No los vamos a dejar en paz porque no deben de doblarse. Y nosotros no debemos de decir que se doblen. No debemos ni siquiera de pensar que se van a doblar. No hay que dar por hecho eso. Si se doblan, van a sentir lo que es la ciudadanía de verdad. Eso es lo que hay que pensar, ¿no? Porque hoy sí está en peligro muchas cosas, y ellos son los que pueden detener ese peligro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también lo que estamos viendo con estos discursos, que, o sea, de verdad eran de risa, pues ya es estos síntomas, o sea, lo que se quiere lograr con la Corte en general, casi pasar un guión a los ministros sobre lo que tienen que decir. O sea, yo ni siquiera creo que esta exigencia que estaba haciendo Yasmín Esquivel sobre pedir la renuncia de la ministra Norma Piña sea propia. O sea, yo creo que más bien le dijeron, tú vas y dices esto. Saldívar, pues también ya se ve que le pide, o sea, que le dicen
o sea, que le dan instrucciones de qué decir. Creo que justo ya estamos viendo cómo poco a poco la Corte sí está perdiendo con estos infiltrados pues, la autonomía. Claro, y la verdad es que estos ejercicios del Parlamento abierto, en mi opinión, son una simulación, porque al final, teniendo la mayoría, ¿no? Y teniendo pues todo el poder, digamos, mediático, controlado también, excepto algunas buenas excepciones, pues ahorita la primera plana es que se pide la renuncia de Norma Piña, ¿no? O sea, ¿por qué no lo que estamos diciendo al revés, ¿no? O sea, ¿por qué no la primera plana es Yasmín Esquivel, la plagiaria, se atreve a, ¿no? Y es al revés, ¿no? Lo que sí, estamos viendo. Entonces creo que estos foros, en mi experiencia como diputada, pues sí, había foros parlamentarios, pero al final, pues es un ejercicio en donde sí van y escuchan, pero realmente no hay cambios desde el partido en el poder. Claro. Quienes la oposición son los que a lo mejor quitan las comas y ponen otras disposiciones en la iniciativa o piden algunos cambios o proponen diferentes cosas, pero al final quien lleva la mayoría es quien gana el voto para que se convierta en un dictamen y obviamente se discuta en el Pleno. Entonces, realmente no creo que tenga la intención de modificar su iniciativa a través de estos ejercicios para escuchar, ¿no? Pues es más como un trámite, ¿no? O sea, sí, no tiene ningún tipo de efecto. O sea, lo que te exige la ley es escucharlos, no te exige tomar en cuenta absolutamente nada. Es, ¿no? Simular que vamos a escuchar. Exacto. ¿No? Y eso que había bastantes intervenciones muy, muy buenas. Yo reconozco, por ejemplo, las ponencias del ministro Lainez, de incluso de la ministra Faryad, que fue propuesta por el presidente López Obrador incluso. Y que ha hecho un gran trabajo. Y ha hecho un gran trabajo en la Corte, estando no precisamente a favor de la reforma al Poder Judicial, y en donde ella señalaba algo que es muy importante que los ciudadanos conozcan, y es que el poder de la Federación, el Poder Judicial de la Federación se divide en local y el Poder Judicial federal, y aparte todo como que se mezcla en una misma bolsa del Poder Judicial, que no pertenece, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Víctimas, las fiscalías, que no están dentro de esta reforma, y que mucha gente confunde que si los trataron mal en la CNDH o no se hizo se reparó algún daño, o en pues, el Ministerio Público. Piensan, o en el Ministerio Público, por ejemplo, piensan que es el Poder Judicial o son los jueces los que no quieren aplicar la justicia. Entonces, en resumen, al final los ministros, el mensaje que dieron a la ciudadanía es que elegir a los ministros de la Corte por elección, por voto popular, no va a resolver el problema tan grave que hoy hay en la justicia en nuestro país, porque, entre otras cosas, no se están modificando los procedimientos para llegar a la justicia. O sea, al final, si un proceso hoy en día, si un proceso penal no se resuelve, alguien no tiene sentencia en 3 años, aunque cambien al juez, si el procedimiento está mal, claro, no hay forma de que eso cambie. Al final va a seguir habiendo un problema de injusticias en nuestro país, y yo creo que se va a agravar al elegir a ministros o magistrados o jueces. Tú piensas una cosa, a ver, imagínense que hay elecciones del Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo harían campaña los candidatos a todos esos puestos? Porque no son 12 o 11, no son más de 10,000. Sería, ¿no?, una elección, nada más te doy el dato, 5 veces más grande de lo que vimos una elección en julio. O sea, ¿cuánto costaría? Es 5 veces más grande. Hablan de austeridad y dicen, bueno, no les vamos a dar dinero. ¿Ustedes piensan que ellos van a sacar de su bolsa para decir, voy a recorrer el país y voy a dar mis propuestas? ¿Propuestas de qué? O sea, ¿cuál es la propuesta? Solamente hay una propuesta. Voy a respetar la Constitución y voy a defender, a como dé lugar, la división de poderes. Voy a defender que la Constitución se cumpla. Lo que está pasando y lo que vemos hoy de lo que busca Morena es que ellos digan, a ver, mañana uno de los hermanos o hermanas alcalde va a ser ministro, porque pues ya le toca, ya fue un abatres, ahora toca un alcalde, es decir, va a ser candidato y va a recorrer. ¿Con qué dinero? Con el dinero del partido, y lo digo de cualquier partido, Hoy creo que no hay colores, para el Poder Judicial no hay colores, hay una Constitución. A mí no me gustaría un ministro que todo le votara a favor, al PAN, al PRI, y ahora, yo decía el PRD, pero bueno, ya no está el PRD, pero a Morena tampoco. O sea, hay que ser, así como somos críticos
con Morena hay que ser críticos también acá. No me gustaría que hubiera un ministro o una ministra que votara todo a favor de lo que se dice en la legislatura del PAN o del PRI. Las cosas deben de cambiar. Y sí, la Suprema Corte y el Poder Judicial no está bien. Hay mucho que debe de cambiar, pero esos parlamentos ¿abiertos para quién? ¿No? Abiertos para Saldívar, que tiene el privilegio de estar ahí. Pero vamos a ver si nos dan oportunidad a alguno de nosotros de ir a tener una participación. Pues claro que no, son parlamentos cerrados, son parlamentos a modo. Y ya lo dijo también Monreal, esto también es una venganza contra Norma Piña. El presidente tuvo un ex ministro presidente de la Suprema Corte que se hincó a él, que fue Arturo Saldívar. Hasta lo quiso reelegir. Lo quiso reelegir. Lo tuvo, y cuando tuvo una ministra presidenta que no fue la ministra Yasmín Esquivel, que plagió todo, y que íbamos a tener igual que Lenia Batres, perdón, y no me gusta meterme con eso porque cada quien, ¿no? Pero en primero lee todo lo que va a decir y lo lee mal. No está mal que lo lea, pero lo lee mal porque ni siquiera tiene idea de lo que está hablando. No conoce la Constitución, no conoce lo que está pasando en México. Y una cosa es ser político, otra cosa es ser ministro, ser magistrado, ser juez. Y hay que tenerlo muy claro. Las propuestas, y eso es una tontería. Hay un país, y nada más les voy a dar esto ejemplo, solamente en un país se hace lo que proponen el presidente y Claudia, que es Bolivia. ¿Ustedes creen que en Bolivia ha funcionado? No. Y a los que nos ven, ¿les gustaría ser como Bolivia? No estoy hablando de Francia, de Estados Unidos, del país que nos quieran poner. ¿De quién hizo el diagnóstico? También es eso. ¿Quién hizo el diagnóstico? ¿Quién dijo que la Suprema Corte es corrupta toda? ¿Quién dijo que el Poder Judicial todo es corrupto? Dylan decía algo brillante que es, oye, los ministerios públicos no entran en esta reforma, las fiscalías locales no entran en esta reforma, todo se tiene que reformar, pero el diagnóstico sí es lo que dice la gente, sí es lo que quiere la gente, pero también es qué es lo que le va a beneficiar a los mexicanos, aunque no nos guste. Al principio puede ser complicado, pero tiene que ir caminando y tiene que ir. Una cosa que dijo el ministro Lainez es, hemos fallado en comunicarle a la gente cuál es nuestro trabajo. La gente no sabe qué hace el Poder Judicial. Muy pocos. Hace rato venía en el coche con mis hermanos y unos amigos y les decía, ¿saben qué hace el Poder Judicial? No, bueno, te lo hago más fácil, o sea, deja el Poder Judicial. Si tú le preguntas a la gente por qué somos una república, generalmente no te saben contestar, no saben que es porque somos una división de poderes. Si tú le preguntas a la gente por qué somos una federación, pues tampoco no hablan de la autonomía de los estados, o sea, no saben, ¿no? Yo tengo una hija de 16 años, ¿no? Y solamente porque vive conmigo, y yo se lo repito todo el tiempo, sabe, ¿no? Pero a mis alumnos es la primera pregunta, a mis alumnos de universidad es la primera pregunta, ¿por qué somos una república? Y te prometo, en una escuela particular muy importante, y no saben. Llegando ¿de qué semestre? a primer semestre, ¿no? ¿En qué incluso carrera? Tercero, cuarto, tengo alumnos de todo tipo. Okay. O sea, desde abogados, médicos. O sea, que está sorprendente que abogados no lo sepan. O sea, a lo mejor un médico, pues sí, lo pierde más de vista. Ahora, pero... que si lo equiparamos al fútbol, por ejemplo, a ver, o sea, el equipo de fútbol que más aficionados tiene es el América, ¿no? Y el segundo es el Chivas. Entonces, en un partido América-Chivas, si se hiciera una elección para elegir al árbitro y solo pueden votar los aficionados, el América tiene más aficionados. Entonces, evidentemente, ¿quién va a poner al árbitro? Pues el América. ¿Y a quién le va a favorecer el árbitro? Pero pues ya es así, no es cierto. No, yo no sé nada de fútbol. Estoy solamente repitiendo. Exacto, ya es así, pero no debería. No, pero completamente de acuerdo. Y creo que, a ver, una de las cosas en donde hablábamos de estas narrativas falsas, tenemos que dar las narrativas correctas para que la gente lo entienda, es la palabra del significado democracia, ¿no? Muchas veces dicen, es que ahora sí va a ser democráticamente porque vamos a salir a votar, pero la democracia va mucho más allá de emitir un voto. O sea, por ejemplo, la democracia es la separación de poderes, o sea, el repartir las fuerzas. Eso es a lo que está obedeciendo al día de hoy, como está conformada, pues cómo se eligen a los jueces, cómo se elige a los diferentes miembros del Poder Judicial. Entonces, no, o sea, creo que iríamos en contra de la democracia si favoreciéramos este tipo de reformas para votar por alguien. O sea, la gente sí se lo compra mucho de si yo voto, entonces ya es democracia. No forzosamente, o sea, salir a votar no te garantiza absolutamente la democracia. La verdad es que tenemos un poder legislativo que está cooptado, o sea, que no es independiente, que los partidos políticos obedecen al presidente, ¿no?
el partido en el poder, Morena obedece al presidente, el PRI en su momento obedecía al presidente, y tenemos estos partidos, por ejemplo el Verde o lo que fue el PES, que se acomodan de acuerdo a quién va ganando las elecciones, y entonces no puedes confiar en que por medio de la representación de los senadores y de los diputados que votamos por ellos, necesariamente el Poder Judicial va a funcionar, lo entiendo, pero el Poder Judicial tiene una especialización, y al final de cuentas, quienes proponen a esos candidatos, tanto de diputados como candidatos a cualquier cargo popular, pues esto es lo mismo, los partidos políticos, el poder va a ser quien va a definir a los candidatos a ser el nuevo juez o el nuevo magistrado o el nuevo ministro. O sea, no voy a ir yo a competir libremente, me van a tener que elegir, voy a tener que hacer mi grilla para ver si soy parte de esos candidatos, ¿no? Y si no pertenezco al partido político o soy amiga del presidente o tal, pues difícilmente voy a llegar a ser candidata a ser jueza, ¿no? Y además con qué méritos, digo yo, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que creo que la división de poderes y la manera en que elegimos a quienes van a impartir justicia es muy delicada, ¿no? Y entonces llevar a la calle a cualquiera a hacer, pues por ti sí, tú eres culpable y tú no, porque mi partido dice que tú eres culpable, ¿no? Y a ti te sacó de la cárcel porque eres cuate de mis amigos, y entonces, pues, la verdad, ahí no hay democracia, ¿no? La frase que vimos en el primer foro fue: el pueblo nos dio los votos para cambiar la Constitución. Falso. El pueblo les dio 54% de los votos y para cambiarla son el 67% aproximadamente. Hay 46% de la gente que no quería este plan C. Entonces, la sobrerepresentación, que es un fraude, que para mí es un fraude, y la sobrerepresentación hay que defenderla, no les dio ni siquiera eso que ellos quieren hacer, que es somos los todopoderosos. Pero como lo dije antes, no les alcanza ni con la sobrerepresentación en el Senado. Hay que estar muy pendientes de eso, porque sí creo que la vida democrática, de lo que tú decías, porque la vida democrática no va a fortalecer la vida democrática elegir a los jueces y magistrados. No, para nada, al contrario. La va a tumbar y la va a tirar para siempre. O sea, digo, espero que no para siempre. No va a pasar, pero espero que no para siempre, porque entonces los que pagamos los platos somos los 4 jóvenes que estamos aquí, los que nos están viendo, ¿no? Nos vamos a convertir en Robespierre. No, y peor, o sea, es muy triste lo que podemos vivir, pero también creo que no es todo mal. Hay que estar, pues, positivos, resistiendo, porque la palabra es resistencia. Hay que resistir a toda crítica. A ver, ya están investigando a Max Kaiser, Claudio X González, porque los consideran opositores. Entonces, no dudemos de que se abra una investigación a todos los que estemos en contra, pero nosotros sabemos que haciendo las cosas bien, podemos llegar a un México, pues, para la gente, en un México para un partido, para una persona, para una familia, porque me encantaba lo de primero los López. Y sí, primero los López, y en todo el debate en todos los debates se dijeron, oye, vas a meter, aquí las cosas no nos van a hacer como dice el presidente. Y yo deseo de todo corazón, por el bien de México, que Claudia no sea, pues, un títere de Andrés Manuel. Justo de eso quiero hablar. Quiero que vayamos ahora al liderazgo o a la sumisión de Claudia Sheinbaum. A ver, una de las primeras señales con las que nos podemos ir dando una idea es, ya conocemos que son 12 nombramientos al día de hoy que estamos grabando el programa, conocemos 12 nombramientos del gabinete de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu análisis? El balance, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que está poniendo a los suyos? ¿Crees que le están mandando pues con quién rellenar estos nombres? Mira, déjame nada más sacar la foto de ayer. Mira, creo que faltan los nombramientos más importantes. Claro. En mi opinión, más importantes. Falta, por ejemplo... Gobernación. Falta gobernación, falta la SEP, que a mí me parece fundamental. Creo que los nombramientos más importantes que ha hecho ha sido el de salud, en términos de cuáles son nuestros principales problemas, ¿no? El sistema de salud, el de seguridad y de educación, que son para mí los más importantes. Y bueno, de esos falta Segov y SEP, y falta Sedena, falta la Marina, que son quienes, pues, al final van a cuidarnos en las calles, porque la Guardia Nacional va a pasar, ya dijeron que es parte también de la reforma, que siempre sí va a pasar a control de la Sedena, y la Sedena está controlada por un militar, obviamente.
falta bienestar, que bueno, es desarrollo social, que también me parece muy importante porque de ahí vienen los programas sociales que ellos en parte han emprendido, que se han tomado todo se han comprado que ellos fueron quienes dieron los programas sociales que han existido desde que antes que yo naciera, imagínate. Esos son para mí los que faltan. Entonces, eso me daría a mí más orientación de si Claudia Sheinbaum va a ser independiente de López Obrador, si ella va a nombrar a quien ella elige. El secretario de la Defensa es importantísimo. Claro. ¿no? Entonces, y los nombramientos que ha hecho, pues parece que algunos son de su equipo en la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, no tan relevantes, ¿no? Entonces, creo que hay que esperar a quién va a haber en los nombramientos que siguen, ¿no? Por supuesto está Marcelo Ebrard, que estoy segura que ella no le eligió para Economía. Juan Ramón de la Fuente, ella no lo eligió. Viene Juan Ramón trabajando con López Obrador desde que era rector de la UNAM. Pero trabajando sí, no, porque también como que luego lo mandó a este puesto en la ONU, así como medio, pues tampoco es que lo vimos. ¿Castigo? Sí, o sea, como calladito, o sea, como que siento que es de los perfiles prometedores, A mí me gusta. pero no lo hemos visto. Sí, es un perfil que pues gusta a mucha gente, pero no Porque lo es vemos serio. ni en su área de expertise, que debería ser salud, me imagino. Ni lo hemos visto trabajando realmente, lo hemos visto en puestos más escondidos. Bueno, pero fue muy cercano a López Obrador en la cuando clase, fue sí. rector, ¿no? Yo creo que Juan Ramón es un hombre serio, ¿no? Pero pues finalmente cercano a López Obrador, ¿no? Alicia Bárcena, pues a mí me parece una funcionaria seria también, me gusta su nombramiento, ella es especialista en medio ambiente y ha sido diplomática para nuestro país y ha sido, la verdad, que una persona seria, en mi opinión. Ernestina Godoy, pues sí es amiga de esa los es una- cuates, Ay, ¿no? No, eso sí está grave. Rosaura Ruiz, por ejemplo, es importante también, cercana también a Juan Ramón, creo, importante en la UNAM, muy académica, como mujer, ¿no? Creo que es cercana también a Claudia Sheinbaum, entonces creo que ella sí es su elección, aunque se rumoraba que iba a ir a la SEP. No sé si sea cierto o no el rumor, y bueno, le dan CONACYT, ¿no? Para hacerlos con CONACYT a nivel de secretaría, y ojalá que sí den recursos para las becas. Que eso también es medio incongruente, o cómo lo leen. O sea, como que siento que si algo no se apoyó en el sexenio de López Obrador fueron las ciencias, la tecnología, la evolución, el avance, y ahora que lo pongan como una secretaría, que le suban pues escalones. Bueno, porque pues ella es científica, ¿no? Ah, ok. Entonces vamos a ver si es cierto. El de Luz Helena González en energía me parece fatal, ¿no? No creo que tenga ahora sí que el currículum para llevar una secretaría tan importante. Secretaría de Energía pues lleva todos los hidrocarburos, la energía eléctrica. Las refinerías. Ella es especialista más, claro, ella es más especialista en medio ambiente, entonces a lo mejor podríamos esperar que vamos a caminar hacia una política energética de energía limpia, ojalá, ¿no? Entonces, bueno, pero si no es el caso, si siguen con el tema de las refinerías y así, pues no me parece tampoco que vamos por buen rumbo y tampoco creo que ella sea la mejor de todo lo que había en el país para llevar energía. Raquel Buenrostro. Raquel Buenrostro, fíjate que ha hecho un muy buen papel y lo estábamos platicando ayer en la noche en Cenando, en términos de pues la gestión que hizo en el SAT, ahora está en Economía, pero que nos decepciona muchísimo que se vaya a la función pública, porque pues creemos que se va a tapar pues la corrupción, ¿no? O sea, es ahí como un... pues sí. Una cómplice. Pues sí, cómplice, porque la función pública se dedica a pues evitar la corrupción, a perseguir la corrupción, bueno, no a perseguir, pero a evitarla y encontrarla y bueno, después denunciarla, ¿no? Entonces, sí, Buenrostro se va a echar por la borda, decía María de Constanzo, toda su carrera, que lo ha hecho muy bien, para encubrir al sexenio pasado, pues me parece que podía haber pues elegido regresarse a su casa o tener otra posición, ¿no? Entonces, si va a esconder la corrupción de sus amigos, pues es una lástima. Yo creo que digo, es poco de lo que todavía falta por presentar. Esperemos que Raquel Buenrostro siga con esa carrera que ha llevado y que se atreva a denunciar pues todos los actos de corrupción y se atreva a denunciar todo esto. A ver, me gusta mucho más que Javier Corral, que era el otro que querían poner, ¿no? Que estaban en la lista. A ver, ahora, hablabas de lo de la Sedena. Y ahora, ¿qué va? ¿Y inseguridad? O sea, lo más probable es que sea Harfuch, pero
pero pues ya para qué va a haber una Secretaría de Eso es Seguridad. lo que hemos estado platicando, porque la Secretaría de Seguridad Pública, pues ¿para qué va a servir si ya no va a haber policías? O sea, han convertido la Guardia Nacional en policía, ¿no? Ujú. Y ahora va a ser de mando militar, porque ellos quieren que regrese a la Sedena, ¿no? Entonces, o van a crear una nueva policía, como a todos los presidentes, ustedes no se acordarán, pero siempre había una nueva policía, ¿no? Entonces, pues no sabemos cuál va a ser su papel, ¿no? Y de ahí también partir en que pues se dice que, digo, dos perfiles que me parecen de lo peor que tiene Morena, ¿no? Entre eso, pues Rosa Isela, que es una incondicional del presidente, y Mario Delgado. No me gustaría ver a Mario Delgado en la SEP, porque como tú decías, No, qué horror. la SEP necesita a alguien serio que se dé cuenta que la educación en México no está bien y que hay muchas cosas que cambiar. Porque pues nosotros ya nos toca lo que decíamos, ya desearle lo mejor a estos, darles el beneficio de la duda de que les vaya bien. O sea, que pongan a los mejores perfiles porque no es por el bien de México, ¿no? Y Mario Delgado sería un pésimo secretario. De gobernación sería pésimo y de educación sería mucho más pésimo, ¿no? Mucho peor. Y bueno, pues Rosa Isela, digo, no creo que repita en seguridad, porque lo que decimos, pues seguridad seguramente van a poner a su incondicional Omar García Harfuch o en la Secretaría de Gobernación. Va a haber un juego ahí con todos los perfiles. Se dice también que va a ser subsecretario de Gobernación Manuel Velasco, ¿no? Ay, Del no. Verde. Esos son los perfiles que todavía no salen, ¿no? Pero pues también es importante ir siguiendo que sean secretarios serios. Claro, porque lo que esperamos es que tengan un buen desempeño, ¿no? Claro. No esperamos que sean una bola de, o sea, una pandilla de amigos, ¿no? Queremos que nos den resultados y tenemos muchísimas emergencias en México, ¿no? Por ejemplo, dices, ¿quién va a ser subsecretario en Gobernación? ¿Quién va a llevar migración? ¿No? Tenemos un problema brutal, ¿no? No solamente de los que vienen, sino mexicanos que se van, ¿no? Y de todo lo que les pasa en las dos fronteras, ¿no? Entonces, si llega, ahorita estaba viendo, que no quiere decir, ¿no? Pero una encuesta de CNN en donde Trump le lleva 6 puntos a Biden después del debate. Entonces, si llega Trump, entonces, ¿los migrantes se van a seguir quedando en México? Obviamente, porque esa es parte de la política de Trump. Entonces, ¿a quién van a poner en la subsecretaría de Gobernación que lleva migración y a quién van a poner en el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Entonces, hay muchísimos puestos en la administración pública que son fundamentales, que a lo mejor no son tan llamativos y que, pues, ojalá que tengan un buen equipo. Y como dices, pues sí, darles el beneficio de la duda, ¿no? Por ciertos nombramientos, pues pareciera que sigue esta continuidad, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar. O sea, lo grave de este armado del gabinete es que no son perfiles 100% en los que Claudia se responsabilice. Por ejemplo, a todos nos queda claro que Claudia nunca le pasó por su cabeza nombrar a Marcelo, después de que le dijo corrupta y no sé qué tantas cosas. Evidentemente no quería que él fuera secretario de Economía. ¿De quién fue la idea? Pues el presidente López Obrador. Y el problema es que si Claudia quiere marcar una línea en una secretaría que está encabezada por una persona que ella no nombró, pues al final nunca va a poder ejercer su poder como quisiera, porque va a tener el poder de López Obrador interviniendo en las decisiones de Claudia Sheinbaum, ¿no? Siempre porque, pues no solo lo digo yo, especialistas avecinan que Claudia Sheinbaum va a ser un títere de López Obrador, y la verdad es que me duele decirlo, pero ojalá, y volvemos a lo mismo, démosle el beneficio de la duda, aunque por lo que se ve, no se ve que vaya a ser muy distinto. Es que yo creo que lo grave es que, o sea, ustedes lo decían, a ver, el gabinete y los diferentes subsecretarías, etcétera, requieren de expertise y no requieren de tratos políticos de, bueno, como a ti te tocó tal, tú te quedas con tal, y entonces así tenemos a fulanito callado, Marcelo ya para que le baje a su teatrito lo vamos a poner aquí, etcétera. O sea, se los están repartiendo como si estuvieran repartiendo un pastel, ¿no? O sea, en la fiesta de cumpleaños. Te toca. Sin ponerse a pensar, pues, en qué eres bueno, qué conoces, qué se requiere, cuáles son las calificaciones que tiene que tener tal persona. El mismo Marcelo, a ver, entonces, ¿qué hace en economía? Además, o sea... Porque además él no renegoció el Tratado de Libre Comercio. Exacto. O sea, lo hizo el secretario de Hacienda en su momento, y consta porque yo estaba en Washington y los veía, ¿no?
y estaban en la transición entre el equipo de Peña Nieto, que todavía estaba Videgaray como Relaciones Exteriores, que estaba Ildefonso Guajardo en Economía, y ellos, de parte de Morena, ¿quién negoció el Tratado de Libre Comercio? Entonces ahora va Marcelo Ebrard de Economía porque sabe mucho de negocios. O sea, claro, ha sido policía, ha sido jefe de gobierno, ha sido, ¿no? Ahora Sí. Relaciones Exteriores. O sea, ahora también sabe de negocios. Pues bueno, eso sí. Todos los personajes de negocios. Cantinflas, ya fue todos. Ya fue todo. Mañana va a ser de medio ambiente. De bombero. Bombero. Barrendero. Oye, a ver, y justo lo que decías, ya van varios expertos, e incluso en medios internacionales Sí. ya se levantan estas alarmas de que Claudia Sheinbaum pues puede no ser autónoma, ¿no? O sea, puede tener su patrón que le va a estar diciendo qué línea seguir. Lo estaba diciendo The New York Times, Wall Street Journal. Y hay me encantó cómo contestó AMLO con una frase, la voy a leer porque es una cita textual, y tú me dices, ¿qué opinas de cómo les contestó a estos medios que están advirtiendo la no autonomía de Claudia Sheinbaum? Dice, es una falta de respeto a Claudia, a las mujeres, un desconocimiento completo de lo que somos. ¿Cómo lees esta respuesta de AMLO a los medios estadounidenses? Pues mira, a ver, por partes. Primero creo que los medios están informándose de la preocupación que nosotros estamos manifestando en México, ¿no? Que si va a ser un títere. Creo que yo ayer en la noche puse una pregunta en mi Twitter que pues evidentemente no es representativa, pero bueno, les comparto lo que pregunté, Un que ejercicio. si era un tema de género, o sea, que si pensaban que Claudia Sheinbaum iba a ser títere porque era mujer, que si nos estaríamos haciendo la misma pregunta si fuera un hombre. Y de Claro. todas las respuestas, todos me dijeron que no tiene que ver con el género, que tiene que ver con que AMLO quiere seguir en el poder y poner a un títere a su servicio. Y pusieron mucho el ejemplo de si hubiera sido Marcelo Ebrard el candidato y ahora el próximo presidente electo, que igualmente hubiera sido un títere. Creo que esta respuesta que da, pues es una escapatoria de decir no ofendan a una mujer, ¿no? La primera mujer presidenta en México. Yo creo que su intención sí es el seguir detrás del poder, y yo sí creo que excepto después de la revolución y el maximato, etcétera, ¿no? Ningún presidente en México ha sido títere de ninguno. Yo creo que a la hora de tener el poder, y nosotros que hemos estudiado el poder y las ciencias políticas y sociales, pues el poder se ejerce, ¿no? Y creo que Claudia Sheinbaum eventualmente ejercerá su poder y se independizará de López Obrador, creo. Ojalá. Ojalá, eso espero. Pero creo que sí lo va a llegar a ¿Y ser. tú cómo la ves ejerciendo este poder? Pues yo creo que todavía no lo tiene, todavía ni siquiera tiene su constancia de presidenta electa, ¿no? Yo creo que va a ser muy poderosa. Diferimos ahí Mario y Carlos y yo y nos agarramos en el programa. Yo creo que va a ser muy poderosa. También Newman dice que no. Pero pues va a tener una representación enorme, va a tener mayoría, ¿no? Y al final, aunque respondas a López Obrador y tal, pues sí, pero ya quien lleva las Fuerzas Armadas es ella, quien lleva la economía es ella, a quien la han legitimizado los otros países es a ella, ¿no? Entonces, difícilmente, quería ponerles un ejemplo más. Estaba viendo un documental que se llama Venezuela en Amazon, y es obviamente súper a favor de Chávez. Es todo Chávez maravilloso, ¿no? Véanlo porque es interesante cómo hacen, pues sí, las referencias a todo lo que hacía Chávez, lo adoran, lo aman, ¿no? Pues la parte que lo quiere, ¿no? Y sale Chávez y dice, me voy a morir, voten por Maduro. Y eso fue lo que hizo López Obrador, decirnos todos los días, ¿no? A la población que la elegida era Claudia, ¿no? Ahora, pues Chávez se murió y pues ahí se quedó al mando Maduro, pero vamos a ver, yo creo que ella va a ser suficientemente poderosa, y México es un país importante como para ser el títere de López Obrador. Ok, pero, o sea, aquí la pregunta también es, a ver, a Venezuela le fue muy mal, porque quién sabe, a lo mejor, Maduro fue aún peor que Chávez, Sí. o sea, bueno, aún peor que Chávez, yo creo que es más autoritario incluso. ¿Crees que con todo este poder Sheinbaum lo sepa navegar de manera con cierta virtud o con cierta inteligencia, o viene con el mismo talante autoritario que Andrés Manuel López Obrador?
Yo creo que tiene... son cosas diferentes, ¿no? Okay. Creo. O sea, a lo mejor puede ser... autoritaria virtuosa. Sí, o sea, te puedo poner un ejemplo, ¿no? O sea, la economía, Hitler, obviamente autoritario, un monstruo, pero consiguió que Alemania resurgiera, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial y de las guerras en general en Europa, pero precisamente después de la Primera Guerra Mundial, que quedó destruida, ¿no? Y renació económicamente Alemania, y además lo eligieron democráticamente, ¿no? Lo primero que hizo fue, obviamente, disolver al Poder Judicial y al Congreso, etcétera, ¿no? Y quedarse él como dictador. Y se volvió loco, ¿no? Entonces, podrías tener a alguien muy autoritario, como a lo mejor Margaret Thatcher, ¿no? Muy autoritaria, pero pues eficiente al final, ¿no? Apretando a la población para hacer un país capitalista y neoliberal, ¿no? Que al final pues es uno de los países más importantes, a pesar de que les costó mucho trabajo, ¿no? Y mucha crisis salir adelante, ¿no? Entonces puede ser autoritario y eficaz, o puede ser autoritario y convertirte en un monstruo, ¿no? O creo que el poder pues así no se ejerce muy democráticamente, ¿no? Para eso es el poder, ¿no? Okay. Entonces creo que en la elección de su gabinete pues iremos viendo si va a ser un gobierno eficiente, ¿no? Autoritario, ¿no? Seguramente sí, ¿no? Pues sobre todo para llevar a cabo los cambios que quieren hacer, pues tiene que tener mucha autoridad, ¿no? Okay. Sobre todo en el ejemplo que mencionas de Margaret Thatcher, por ejemplo, pero ella tomaba sus propias decisiones. Ojalá y Claudia también tome sus propias decisiones, y no lo digo en una cuestión de violencia de género para nada, como bien lo mencionaste, no es una cuestión de género, sino que así hubiera sido otro, Marcel o Monreal o cualquier otro, se le hubiera criticado eso. Pero yo sí, la gente, he leído los comentarios en YouTube, por ejemplo, del público Atypical, y todos ya tienen una opinión muy clara de si Claudia va a ser títere o no, pero la realidad es, vamos a ver, primero que, como dices, tome como su constancia, llegue al poder, y vamos a ver en los primeros meses de gobierno, en sus primeros 100 días, digamos, si marca una línea muy definida al presidente de la República, diferente al presidente de la República, o va a seguir por lo mismo. Yo sé que prometió continuidad, pero ojalá y cambien cosas como en la cuestión energética, en la cuestión medioambiental. Sí es necesario que se cambien, y ojalá y Claudia pueda reaccionar y hacerlo distinto, aunque pues por lo que se ve, por lo que dicen los expertos, no se ve tanto. Dejarlo así, y a la gente que todavía no empieza el sexenio y ya está hablando de todo, ¿no? Sean pacientes con lo que viene. Ya vivimos una elección de Estado. La gente que, digo, yo como les platicaba, no había salido todavía después de la derrota. Vimos una elección de Estado, un fraude que se fue pues haciendo por 5 años. No fue un fraude del mismo día de la elección. El mismo día de la elección hubo irregularidades, ¿no? Pero ahora hay que decirlo. ¿Qué le toca a la ciudadanía que salió en redes sociales, que salió a votar? Todos esos que dijeron, no, yo no voy a dejar que se roben a México. Pues hoy lo más importante es resistir, hoy vigilar a todos estos secretarios, vigilar a la presidenta, vigilar que Claudia gobierne por sí misma, por sí sola. Y yo se lo deseo. O sea, igual, a México ya le tocaba tener una mujer presidenta. Me da muchísimo gusto que sea una mujer presidenta. Dicen que es una mujer brillante, bueno, pues que lo demuestre siendo presidenta, con la gente con la que se rodea. Ella no va a ser experta en todos los temas, que se rodee de los mejores. No importa hasta que sean de otros partidos. Creo que hoy México sí estamos en una emergencia, y así como lo decíamos antes de la elección, seguimos en una emergencia. Que haya sido este el resultado, no significa que tengamos los peores resultados en salud, en seguridad. En economía pues no vamos mal, pero se puede ir mucho mejor. Bueno, tenemos un boquete negro ahí que nadie sabe, ¿no? Exacto, pero creo que es de los temas que no se ha hablado, pero en porque seguridad, aparentemente estamos salud, bien. Educación, son de urgencia. Medio ambiente, son de urgencia. Hoy sí vivimos un México que sí está en una cuerda floja y no queremos. Hay que resistir, hay que presionar, y hay que desearle todo el éxito a las legisladoras, a los legisladores de todos los partidos, que estos parlamentos abiertos, foros, sirvan para algo, que no sea nada más para tomarse la foto y decir, escuchamos al pueblo. El pueblo no quiere lo que dicen ustedes, o sea, así decirlo. El pueblo no quiere lo que quiere el presidente. El pueblo quiere cosas distintas. El pueblo no quiere que le mientan. El pueblo quiere que actúen
a favor de las minorías, a favor de las mayorías. Creo que eso es una democracia también, que las minorías tengan participación, tengan voz, y las mayorías tengan participación y tengan voz. Y hoy, con lo que ellos quieren plantear, significa que la única persona que tendrá voz es Claudia. Y ahora, pues, si gobierna ahí con el presidente que se está poniendo también unos secretarios, ver el gabinete, porque el gabinete nos va a decir mucho, ¿eh? Si en el gabinete vemos al hijo de Andrés Manuel, si en el gabinete vemos, ya lo dijo, si en el gabinete vemos al hijo de Andrés Manuel, si en el gabinete ya vimos a Marcelo, vemos ahora gente... Pues se dice que Beatriz puede ser la secretaria de Cultura. Si es así, entonces ya estamos hablando que la primera imagen es que no es un gobierno de solo de Claudia, que está gobernando y diciéndole, a ver, fue muy claro primero la escena de Claudia en Palacio Nacional. Ella antes de ir a Palacio dijo, tranquilo, la reforma no está decidida, o sea, vamos a platicar, vamos a conversar, ¿no? Llegó a Palacio y dijo, no, la reforma ya está, y la reforma ya está decidida. Que eso también también fue muy ilustrativo de lo que puede ser. Fue ilustrativo y fue... Grotesco. Gracias por la palabra. Fue grotesco. O sea, no es el... Digo, no sé... Nunca me hubiera atrevido en la vida porque se me hace hasta una falta de respeto para Claudia. Es una falta de seriedad, ¿no? Total. O sea, falta de seriedad, falta de respeto. Él se muestra feliz. O sea, se muestra diciendo, no que no, gané. O sea, no ganó, gané. Gané yo, ganó mi corcholata que otra vez, ojalá no resulte ser lo que pensamos. Ahora, le toca a la gente resistir. Lo voy a repetir de aquí a que se acabe el sexenio, Berito, perdón. No, hay que resistir. Toca a la gente, pues a los partidos políticos igual, pues reinventarse en muchas formas y no reinventarse para hacer lo mismo, ¿eh? Sí, claro. Reinventarse no significa cambiarle nombre y volvemos a lo mismo, no. Reinventarse significa que abran las puertas a nuevos perfiles. Reinventarse significa que esos perfiles ciudadanos, esos perfiles jóvenes, esos perfiles que ya se dieron cuenta que sí funcionan. Un perfil joven no significa que tiene que ser de 18 años. También un perfil de 40 años que vemos que fue diputado una vez, que es un diplomático, una diplomática, y digas, oye, él sí representa a los mexicanos, pues tiene que ir. Digo, no voy a hablar de la elección en 3 años, pero tiene que estar ya en los partidos y en la toma de decisiones, porque debemos de ser muy honestos como oposición. Sí estamos muy mal. Estamos muy mal y sí es una ventana, una oportunidad enorme. Tienen que abrirse a los perfiles y también tienen que salir los perfiles que pues ya se probaron y que no funcionaron, y son los perfiles que están pues siendo un peso muerto para justo estas nuevas caras que a lo mejor sí podrían emocionar, ¿no? Pero a ver, aún con esta expectativa de si Claudia es o no autónoma, si Claudia toma el poder con todo lo que, con valor, etcétera, de que AMLO se quiere quedar, AMLO se quiere quedar. O sea, de que AMLO no se va a la chingada, no se va a ir. Ojalá. En digo, no somos aquí psiquiatras, a lo mejor podríamos llamarle a Newman para un programa, pero en un análisis, ¿tú cómo lo ves? ¿Por qué no se va a la chingada? ¿Porque por un berrinche autoritario o porque tiene miedo de que si se va y pierde poder puede tener incluso represalias penales? ¿Porque quiere poner a Andy como próximo presidente? O sea, ¿qué es lo que lo motiva a no soltar la silla? Bueno, yo creo que pues es su ambición de poder, ¿no? Ok, es más como el berrinche, o sea, el carácter. siendo el rey, ¿no? Okay. Yo no creo que ahorita tenga miedo de alguna represalia o búsqueda de corrupción en contra suya o contra sus hijos, aunque si quisiera, ella pues tiene todos esos expedientes y conocimiento, ¿no?, de lo que está sucediendo y podría ejercer con eso su poder, ¿no?, como lo hizo Zedillo con Salinas de Gortari, ¿no? Acaba de llegar y lo mandó al exilio y mandó a su hermano a la cárcel. Entonces, claro, digo, si quiere, podría, ¿no? Y ejercer su poder por ahí, pero no creo que lo sea, porque además, por ejemplo, con lo que hablábamos de cuando a lo mejor el candidato iba a ser Marcelo Ebrard y AMLO, ¿no? Decíamos, es que AMLO le sabe 1000 cosas a Ebrard, ¿no? Pues sí, pero Ebrard también a él, ¿no? Entonces, es igual. Eso es en mi opinión, ¿por qué sí siguen en el gabinete Ebrard? Pues porque se saben cosas mutuamente, ¿no? Y las denuncias pueden llegar por cualquier lado, o sea, nos pueden llegar por aquí, pueden llegar por Latinos, pueden llegar por cualquier medio, ¿no? Entonces, creo que es pues es un pacto, ¿no?
de no buscarse cosas, ¿no? No de buscarse protegerse. delito, sí, un pacto de protección, de impunidad, ¿no? Un pacto de impunidad. Creo que, por ejemplo, dicen que Peña Nieto, ¿no? Tiene un pacto de impunidad con López Obrador, pero yo estoy segura que ellos saben muchas cosas de López Obrador, Sí. ¿no? Claro. También por eso se queda calladito con Peña Nieto. O sea, Exacto. porque, a ver, Peña Nieto hubiera sido una carnaza perfecta política para, El mejor. para López Obrador. Claro. O sea, a ver, ¿qué presidente más odiado salió que Peña Nieto? Si, o sea, ¿tú crees que no hubiera sido muy atractivo para López Obrador llegar y en los primeros 100 días a la cárcel, Peña Nieto? Yo creo que hubiera sido una de Bueno, las... pero metieron a Rosario, metieron a Claro. Collado, A Lozoya. Eligieron, o sea, dentro de ellos eligieron a quien se podía. al procurador, ¿no? Y te voy a decir, Peña Nieto estaba fuera de México cuando detuvieron a Juan Collado y entonces ya no regresó, ¿no? Así como no quedó muy claro. Y sí tiene investigación abierta, ¿no? Y él está esperando pues que la cierren, ¿no? Porque se la dejaron abierta nada más para ver. Entonces vamos a ver si el próximo sexenio sí le cierran esa investigación y sí es lo mismo, ¿no? Entonces son pactos de impunidad, ¿no? Entonces, primero eso, creo que no tiene miedo, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Si sigue obstaculizándose y tal, pues ella puede ejercer ese poder. Y la última pregunta era que si sus hijos van a participar en política. Sí, seguro que sí. O sea, ya ¿sí participan. ves un Andy 2030? Yo creo que sí, podría ser. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay mucha especulación ahorita, pero él dijo que ya sus hijos son libres para participar. Eso quiere decir que los va a dejar, que van a participar. Digo, ya participan tras bambalinas, ¿no? Sí, ya pero toman que ya van a decisiones en dar la la Sedena, cara. o sea, Ok. en fin. Y además, si vemos al hermano del presidente como secretario en uno de los gobiernos estatales, como en el de Tabasco, o vemos que ya están participando, como bien dicen, en el gobierno federal actual, pues ustedes saquen sus conclusiones y van a estar en el gobierno de Claudia. Es una grosería, eso es una grosería. O sea, mañana van a ver, digo, si pasa lo que acabas de decir, que yo no lo había escuchado, Beatriz, la respeto, ¿no? Pero de secretaria... ¿De cultura o de cultura? o Digo, de- y el hijo de Andrés Manuel en un puesto en Hacienda, o de ver a otro Batres, ¿no? O ver a otro alcalde, Aseguro. otro Monreal. O sea, eso es tristísimo, porque no hablas... A ver, hemos hablado de Colosio, ¿no? Que Colosio va haciendo su carrera y aunque tiene nombre, va haciendo poco a poco su carrera. Diputado local, alcalde, ahora senador. Otra cosa distinta sería si mañana el candidato a la presidencia es Andrés López, ¿no? Otro Andrés López. Y eso sería, híjole, no sé, no he encontrado las palabras correctas a las aberraciones que pueden suceder, ¿no? Y una de esas es que ellos sean parte del poder ejecutivo, que se supone que es el servicio público, que se supone que debe de ser la gente más capacitada. Y vamos a llegar, ahorita decías lo de Peña Nieto y me llama mucho la atención porque pensé, pues si se hacen elección de jueces, mañana si se quiere abrir una investigación en contra de Dylan, por ser un... Ay, no les des ideas. No, por en contra de Dylan, en contra mío, en contra de quien sea. No les encontraría nada. No, seguro que Eso no. sí no nos encontraría. Te lo fabrican seguro. Ajá, ese es el problema, que aquí fabrican delitos. Pero si vemos, por ejemplo, al hermano del presidente José Ramiro, que va a ser secretario de Gobernación en Tabasco, pues a mí me parece que Morena está tomando los vicios de la política vieja. A ver, a mí me parece que hay demasiados otros perfiles que podían haber tomado para llevar esa secretaría en ese estado y toman al hermano del presidente. O tan simple, por ejemplo, en la Cuauhtémoc vemos a la hija de Ricardo Monreal, Katy Monreal. O sea, que no hay otros perfiles, en Morena incluso, Bueno, en no hay Guerrero. otros perfiles. En Guerrero, por ejemplo, Félix Salgado Macedonio no pudo, pues puso a su hija. Al final de cuentas, eso es lo que termina, pues sí, enviciando la política actual, y Morena no es lo nuevo cuando pones a los hijos, a los hermanos. Entonces están tomando las malas mañas de la política vieja. Y yo creo que eso va a ser un factor de perdición para ese partido. Y no lo digo yo, lo dice Noroña incluso. O sea, Noroña es el principal decepcionado de los acuerdos de Morena, en donde se da cuenta que se está construyendo ese partido a partir de familias políticas, como lo acabo de decir. No cumplen los acuerdos como Noroña lo dijo. Hay tantas cosas por las que Morena
se puede debilitar. No digo que esté mal o esté bien, sino que lo que le están ofreciendo a los ciudadanos es lo peor de lo peor, como este nepotismo político que están haciendo en algunos estados de la Y República. qué ganas de entrar a la política como joven, ¿no? Sabiendo que te vas a enfrentar, digo, me encanta y estoy feliz porque Alessandra haya ganado la Cuauhtémoc, porque merecida, una activista de causas, una política joven, y te vas a enfrentar a una familia, ¿no? Te vas a enfrentar a una familia, entonces vamos a Tabasco y el candidato Juan va a ser el contrincante de un López Obrador, de un Obrador. Dices, es la misma familia, ¿de dónde vienen los fondos? ¿De dónde viene todo el dinero? De aportaciones voluntarias que De ya hemos sobres visto, amarillos. de los sobres amarillos. Vas a Guerrero y bueno, vas a enfrentarte contra un Salgado Macedonio que es Y a sus un amigos. ser impresentable. O sea, hay cosas gravísimas en la política mexicana, entre esas Salgado Macedonio, el fiscal. Y bueno, de verdad, yo sí pongo en el top 3, hasta antes que el presidente, a Arturo Saldívar. De verdad. Tus próximos magistrados, jueces o hasta ministros de la Corte, incluso podría Claro, ser. no, Ay, podría no. ser cualquier... De verdad, y suena muy mal, Pues pero sí, podría ser... ¿por qué no? Hablaba el ministro Lainez, que lo he citado ya varias veces, que es fenomenal, ¿no? Pero hablaba el ministro Lainez de que Luis María Aguilar, el expresidente de la Corte, De la Corte. lleva 30 años en el Poder Judicial. Primero empezó haciendo oficios, sacando copias, y empezó creciendo poco a poco, aprendiendo de todo. O sea, creo que esos son los mejores ministros. Claro. Los que tienen, no solo los que tienen preparación, sino los que conocen al Poder Judicial En desde todos las sus bases, ¿no? escalones, sí. Lo decía también el ministro Lainez. Yo conozco cada uno de los poderes judiciales locales, de las fiscales y todo, y les puedo decir que no todos son corruptos. Y es lo mismo que hablamos de la política. No todos los políticos son corruptos, no todos los priistas son corruptos, no todos los panistas son corruptos, no todos los de Morena son corruptos. No hay que generalizar. Hay que ir poco a poco a ver de dónde y cuál es el diagnóstico, lo que dije desde hace rato. ¿Quién hace el diagnóstico del Poder Judicial? ¿El presidente por una venganza? ¿Arturo Saldívar por una venganza? Veamos qué es lo que necesita la Suprema Corte, el Poder Judicial, veamos qué necesita el Legislativo, qué se tiene que reformar. No pueden eliminar los plurinominales, o sea, las minorías deben, tienen y necesitan una voz. Y también en el Ejecutivo, pues vamos a ver qué otras cosas se pueden, porque creo que cada 6 años, todos los países se tienen que ir renovando, ¿no? Se tienen que ir renovando y decirlo otra vez. El pueblo no les dio el poder de reformar la Constitución. El pueblo les dio 56% de los votos. Se necesitan 67. Oye, además, 54, a ver, no votaron, o sea, tampoco es que la gente haya votado. ¿Quieres que Morena reforme la Constitución? Sí. O sea, no, a ver, votaron, se dio este resultado, pero tampoco es que ya es pase libre para hacer lo que quieras. Lo hemos dicho también muchas veces, los votos no son cheques en blanco, o sea... Bueno, pero según ellos su consulta, la consulta de Morena que le hicieron a militantes de Morena para una propuesta de Morena, ellos dicen que sí Y contaron quieren los que- votos por Morena, que, o sea... que quieren que se reforme el Poder Judicial, por Pero ejemplo. también las encuestas que hicieron, de las eras y tal, la mitad decía que no sabía de qué se trataba, que no sabía que había propuesta de reforma. De los que encuestaron y los que sí contestaron, o sea, que siguieron, pues sí, me parece importante Claro, la encuesta del pues reforma. cuántos saben de fondo del asunto, ¿no? Y además en TikTok yo he visto algunas encuestas que le hacen a los ciudadanos de a pie así de, oiga, ¿qué onda con el Poder Judicial? ¿El qué? Y la gente no tiene es ni eso? idea de qué es el Poder Judicial. A ver, es un tema de Pero- especialización también, pero o sea, sí- no es un tema facilito. Pero sí hay un sentimiento generalizado de la gente de que no están conforme con el Poder Judicial justamente por esa confusión de que todo es el Poder Judicial, cuando no todo es el Poder Judicial. Ahí la importancia de quienes nos ven en Atypical, por ejemplo, de pasar la voz y explicar cuál es, en qué consistiría la reforma, los peligros de la reforma, por qué no está bien la reforma judicial como la propone Morena, y que pues todos hagamos una chamba ciudadana de tratar de difundir a los ciudadanos, a más ciudadanos, al mayor número posible de por qué está mal y por qué sí se tiene que exigir una reforma al Poder Judicial, pero no como la propone Morena. Claro. Ahora, yo creo que antes de una reforma judicial debería haber una reforma en las fiscalías, ¿no? Totalmente. De Una entrada, verdadera totalmente. o sea, si hay un nido de corrupción, pues la gente ni siquiera, ay, ve a hacer tu denuncia, a levantar una denuncia, dices, ay, no, ¿para qué? O no. Claro, Es pues la porque los respuesta que procedimientos todos están damos. mal.
O sea, vas al Ministerio Público obligado cuando te lo pide el banco, enséñame que fuiste a levantar tu denuncia o perdiste tu celular o tu pasaporte, solo cuando te obligan, si no dices, no, pues ya para qué voy, si no va a pasar nada. No, incluso, y ahí mismo te desaniman a seguir con el proceso. ¿Seguro? Es como, no, señorita. Sí, ¿no? vayas a su casa, no, bueno. Esto no procede. Bueno, oigan, estamos llegando tristemente al final de este programa. Ha sido un gran programa, Georgina. Gracias, Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues nos quedan ahora sí que mucho material por delante, porque tenemos mucho que analizar, mucho que platicar. Déjenos en los comentarios, por favor, también qué les gustaría de lo que habláramos. Ahorita, por ejemplo, a mí se me ocurría, pues, alguien, o sea, que venga un día alguien que nos explique así, paso por paso, el Poder Judicial, quién lo conforma, cómo, etcétera, para poder este mensaje que tú dices, por supuesto, que tengamos cómo pasarlo, que tengamos la sabiduría para comunicarlo de una manera eficiente. Pero déjenos en los comentarios a ustedes qué les gustaría saber, qué temas les gustaría que tratáramos. Les agradecemos que nos hayan acompañado un sábado más. Tengan un gran fin de semana. Gracias por ver Jóvenes Atypical. gracias. Familia Atypical, muy buenos días. La carta que he escrito este jueves para todos ustedes, ¿a quién creen que se la escribí? A ustedes. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus cuates y sus conocidos. Como siempre, mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice carta dirigida a toda la familia Atypical y entre paréntesis 1,000,000 de gracias. Queridísima familia Atypical en México, Estados Unidos, Europa y Asia. Hace 4 años decidí involucrarme en un mundo totalmente ajeno a mí. Así es, mi adorada familia Atypical. Sin tener la menor idea de cómo funcionan las redes sociales, a mis 72 años decidí retirarme de mi amada agencia de publicidad para iniciar un concepto diferente a lo que existen en las redes. Me dije a mí mismo, Carlitos, tu pasión además de la creación publicitaria ha sido siempre la televisión. Antes de abrir tu agencia de publicidad, tuviste una muy exitosa carrera en televisión hasta el día que te corrieron por golpear a un compañero que insultó a tu papá adoptivo, Luis de Llano Palmer. Conoces muy bien el medio y estoy seguro que vas a lograr el éxito que deseas. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Gracias a los consejos de mis 2 hijos, Gary y Mark, tuve la suerte de conocer a Mario de la Rosa, actualmente director general de Atypical, para iniciar este proyecto. Así que con el apoyo de mi querida amiga y colaboradora Patricia de la Serna, Mario y yo, iniciamos hace 3 años y medio la gran aventura de Atypical. No pasaron ni 3 semanas de esta aventura cuando nuestra querida Rosadela López Zuckerman, Ángel Iglesias y León Béjar ya andaban produciendo los primeros contenidos. Estuvimos probando programas que no funcionaban. Las frustraciones crecían y la lana, que era muy escasa, se nos iba acabando. Pero nuestro destino era triunfar. Y antes de sufrir más, con el apoyo, la inteligencia, la bonomía de mi adorada esposa Cintia, llegó la luz. Gracias a la visión de Cintia, una noche, al verme deprimido y ansioso, con esa naturalidad que posee, me dijo con una dulzura, mi Carlitos, no te angusties. ¿Por qué no filmas aquí en el patio de la casa y dejas de gastar dinero en foros, equipo, escenografías, etcétera? Estoy segura que vas a bajar mucho los costos. Y con esa bondad que caracteriza a Cintia 3 años y medio después, aquí seguimos
y seguiremos produciendo y generando contenidos para todos ustedes. En este tiempo hemos pasado muchas alegrías y alguna que otra tristeza. La mayor alegría, sin duda, ha sido la gran ayuda económica en la que ustedes nos han apoyado y que estoy seguro seguirán. Y la gran valentía de 5 amigos empresarios que, pase lo que pase, nos han seguido apoyando con una enorme solidaridad. Y también la gran tristeza ha sido la cancelación de los apoyos que recibíamos de empresas amigas y el absoluto no apoyo de la mayoría de los empresarios que respeto y quiero y que decidieron no apoyarnos. Y aunque decidieron no apoyarnos, yo los sigo respetando. Al final de cuentas, es su dinero y ellos deciden cómo invertirlo. Cambiando el tema. Gracias a su enorme participación apoyando a Atypical TV, hemos logrado los siguientes resultados que se los quiero compartir. En 3 años y medio hemos logrado 1 millón de suscriptores en YouTube, 636,000 suscriptores en Facebook, 475,000 suscriptores en TikTok, 374,000 suscriptores en Twitter, 143,000 seguidores en Instagram. Un total aproximado de 2.6 millones de seguidores. Y seguimos creciendo. También, en 3 años y medio, tenemos un promedio de 2 millones de vistas al día. Nuestro rating por arriba de muchos medios tradicionales y con una muy alta retención de audiencia. Nuestro público se queda un promedio de 1 hora y 15 minutos por programa. En 3 años y 6 meses hemos logrado un promedio de 553 millones de audiencia al año, el doble de vistas que nuestro segundo competidor. También hemos sido reconocidos 2 veces con el prestigioso premio José Pagés. Y YouTube nos posiciona como el medio político en Internet más visto en Latinoamérica. En fin, familia Atypical, todos estos son logros que hemos logrado juntos. Y para terminar, con el único objetivo que se sigan entreteniendo, este próximo otoño iniciaremos con cambios en la programación y con un nuevo canal de Atypical llamado Atypical Entertainment. Un canal de 0 política y 100% diversión inteligente. Será, gracias a Dios y a ustedes, un nuevo miembro más de nuestra familia. No me queda más que agradecerles a todos ustedes del mundo, agradecerles 1 millón de veces por su amor, su cercanía y amistad de seguir juntos. Y a todo el equipo Atypical, conductores, producción, creatividad, oficina y contenido, otro millón de gracias por todo su entusiasmo y apoyo. Y sobre todo, por su amor a la democracia y no cobrar un solo centavo. Los amo a todos y vamos a seguir luchando juntos por un México libre y demócrata. Dios nos bendiga a todos. Familia Atypical, esta es la carta de este jueves. Espero que la disfruten, sigan disfrutando de la programación de Atypical y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Muchas gracias.